Estarás haciendo lo imposible. Pon tu vida en equilibrio. Escucha todos los sábados Vida en Equilibrio con José Manuel Manjarrés por la mejor FM 102.7 y FM Globo 97.9. Muy bien, estamos de regreso en Vida en Equilibrio. Vamos a esperar, enchufarnos, conectarnos. Ya me dice productor, estamos en este momento conectados en nuestras plataformas digitales. Muchas gracias. Los saluda José Manuel Manjarrés, el tigre de la radio. Estamos transmitiendo en vivo y en directo nuestras plataformas digitales en este momento y también, por supuesto, en las frecuencias de la Mejor FM y FM Globo, las estaciones de RCN aquí en el puerto de Mazatlán. Muy contentos, llenos de entusiasmo. Qué bueno que están con nosotros. Ojalá que se conecten muchos. Y nuestras plataformas digitales, Facebook Live, ya lo sabe que estamos ahí en línea directa portal, la Mejor FM 102.7, FM Globo 97.9, el Tigre de Manjarrés, la Mejor Vida en Equilibrio. Y en este año, pues también tenemos la plataforma de YouTube para que los programas se queden ahí, usted los pueda revisar, checar y los pueda compartir, porque eso también, pues la información que tenemos con nuestros expertos que nos puede ayudar también. Siempre digo que tener información valiosa de gente que conoce nos puede ayudar a tomar decisiones de vida, a tomar decisiones importantes, y eso es lo que queremos nosotros en este programa. Sean todos bienvenidos. Hoy un programa muy especial. Vamos a hablar de la ansiedad en los adolescentes y tenemos una experta, así que quédense con nosotros. También nuestro número de WhatsApp, ahí va a estar apareciendo por si quieren dar algún comentario o quieren ustedes hacer una pregunta con nuestra experta, todos serán bienvenidos. Así que, productor, allá, producción, ¿estamos listos? Adelante, por favor. La ansiedad es una respuesta emocional normal que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, cuando esta respuesta emocional se vuelve abrumadora y afecta negativamente nuestra vida diaria, puede ser considerada un trastorno de ansiedad. Los adolescentes son especialmente vulnerables a la ansiedad debido a los muchos cambios físicos, emocionales y sociales que enfrentan durante este periodo de sus vidas. La ansiedad en los adolescentes puede manifestarse de varias maneras, incluyendo miedo irracional, preocupación constante, sudores fríos, palpitaciones, dificultad para conciliar el sueño y problemas de concentración. Estos síntomas pueden afectar la capacidad del adolescente para funcionar en la escuela, en el hogar y en las relaciones sociales. Los trastornos de ansiedad son comunes en los adolescentes. Se estima que alrededor del 25% de los adolescentes experimentan un trastorno de ansiedad en algún momento de su vida. El trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno de estrés postraumático son algunos de los trastornos de ansiedad más comunes que se observan en los adolescentes. Hoy, en los estudios de Vida en Equilibrio, José Manuel Manjarrés estará platicando con la psicóloga clínica Dora Cruz sobre el tema La ansiedad en los adolescentes. Pon tu vida en equilibrio. Creo que es el momento, si conocemos a alguien o somos padres de familia y nuestro hijo sufre de ansiedad, pues es el momento también de poner atención, porque esta información que podamos tener nos puede ayudar a tomar decisiones concretas, qué hacer, qué no hacer, todo lo que tenga que ver con el tema, y es un tema que debe de ocuparnos, y por eso es que invitamos precisamente a la psicóloga clínica Dora Cruz, que ella es experta en estos temas. Dora, nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué es la ansiedad? O sea, para no confundirnos, porque a lo mejor luego decimos a veces, estoy estresado, pero a lo mejor ansiedad no es estrés, o podemos pensar que el estrés es ansiedad. Empezamos a delimitar qué es ansiedad. Mira, te lo voy a explicar se los voy a explicar como se lo explico a mis pacientes. Okay. Imaginen una línea de tiempo, presente, pasado y futuro. Okay. Cuando vivimos en el presente estamos tranquilos. Hay cosas reales que nos angustian, como las deudas, bueno, en el caso de los adolescentes, la escuela, los exámenes,
Pero, ¿qué pasa cuando nos trasladamos al futuro? Empezamos a pensar cosas que aún no han pasado, cuestiones irreales, y entonces empezamos a exagerar esas cuestiones irreales y nos empieza la angustia, nos empieza el miedo, y entonces ya no podemos controlarlos. Se nos acaba la paz, ya no vivimos en el presente, nos trasladamos a vivir en el futuro. Y ahí es cuando padecemos la ansiedad. La ansiedad se puede distinguir con síntomas físicos: sudoración excesiva, falta de concentración, falta de sueño y muchas veces pensamientos obsesivos. Una ansiedad te provoca una fobia. Por ejemplo, en casos de pandemia, provocaron fobia social, que los jóvenes no podían salir, tenían mucho miedo a la muerte. La ansiedad la podemos distinguir cuando la persona ya no vive en el presente, cuando la persona está en el futuro pensando constantemente en cuestiones que aún no han pasado. Por ejemplo, en el caso de pandemia, muchos jóvenes acudían porque tenían miedo a la muerte. Muchos pensaban que tenían piedras en la garganta y me decían: Dora, tengo una piedra en la garganta. Ajá. Eso es una cuestión irreal, porque uno no puede tener una piedra gigante en la garganta, pero una persona con ansiedad siente y piensa que sí la tiene. Entonces es una cuestión irreal y ahí es cuando ya se puede distinguir la ansiedad, cuando es algo irreal. Es cuando perdemos lo que en verdad es real con la fantasía. Exactamente, estamos fantaseando. Te trasladas a la fantasía. Ya dejas de vivir tu realidad para vivir en una fantasía, y muchas personas no lo pueden entender, porque tú puedes decir: es que no pasa nada, pero para ellos sí, porque viven en su fantasía, viven en una fantasía que para ellos es real. Entonces, muchas veces salir de esta fantasía para ellos es muy difícil porque están demasiado anclados. Todos nacemos con ansiedad. Sí. Desde que estamos en el vientre de la madre tenemos ansiedad. Cuando nace el bebé sufre ansiedad, pero ahí está, en cierto grado. Tiene que haber un evento detonante para que esta ansiedad salga y controle tu vida. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Uno tiene que buscar la raíz de qué fue el detonante de esta ansiedad, la raíz de qué es lo que provocó la ansiedad. Y en base a esto, la persona no se, como te comentaba la primera vez que me contacté contigo, no se cura porque no es una enfermedad. Ok, perdón, yo le preguntaba a Dora, le decía: ¿y se cura? ¿Y Dora, qué me decías, Dora? No es una enfermedad. No es una enfermedad. No es una enfermedad. ¿No? La cuestión es que muchos se desesperan porque piensan que yendo al psicólogo ya no voy a sufrir ansiedad, ya nunca más la voy a padecer en mi vida, como si fuera una gripa, ¿no? Ajá. Y vamos, no es así. No es así porque la vas a gestionar. Ahí es como un león, lo vas a dormir, se va a quedar en su jaula, pero va a pasar algo que va a hacer que ese león salga. Y de nuevo va a salir la ansiedad, pero cuando aprendes a conocerla, ya no te va a manejar a ti. Tú vas a poder manejarla a ella, porque ya la conoces, ya sabes qué es lo que va a hacer, ya sabes de dónde viene, ¿no? Entonces vas a saber cómo manejar la ansiedad y ya no vas a sufrir estos cambios físicos y ya no vas a sufrir tanto. A ver, entonces quiero pensar, como me lo estás diciendo, que el adolescente que tiene ansiedad está preocupado por su futuro. Dependiendo, mira, porque también tiene mucho que ver el sistema familiar. Uh-huh. Hay padres que exigen demasiado a los hijos sobre las notas. Okay. Tienes que sacar un 10 y si el hijo llega a casa con un 8, es castigado, es reprendido y juzgado por los padres. Y muchas veces lo peor que puedes hacer con un adolescente es etiquetarlo. Okay. Entonces, es que eres un burro, un holgazán, te la pasas mucho tiempo en el celular. Hay mucha presión. Exactamente. Entonces, sienten mucha presión ellos y entonces tienen que alcanzar algo que a lo mejor a su nivel no tienen, porque no todos tenemos las mismas capacidades, ¿no? Puede ser bueno en matemáticas, pero puede ser malo en español. Y no tiene nada de malo ser malo en español. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos padres, en algunos casos, no lo entienden y le exigen de más a los hijos. Entonces, los hijos se enfocan tanto en sacar un 10, que ahí puede ser el detonante para la ansiedad. Porque ellos dejan de vivir su vida, dejan de salir, dejan de divertirse por estar enfocados en tengo que sacar un 10. La preocupación excesiva de sacar un 10 para poder complacer a sus padres, porque ni siquiera es una complacencia a sí mismos, es la complacencia a los padres. Entonces, y los padres están felices, porque dicen, mi hijo es el mejor, mi hijo sacó un 10, cuando en realidad el hijo es el que está sufriendo porque él no es de 10, no puede alcanzar ese 10. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se puede detonar la ansiedad en un joven, ¿no? En un adolescente. Pero hay muchos cuestionamientos también, hay muchas causas, por ejemplo, el TikTok, una herramienta, la verdad,
Yo sinceramente no se las recomiendo a los adolescentes porque hay demasiados filtros, hay demasiada belleza, que no es real. Ok, sí. Y es otra de las causas que también a muchos adolescentes, tanto hombres como mujeres. Pero ¿por qué? Porque para entenderlo, o sea, dices, bueno, TikTok, sabemos que ponemos muchos filtros, sobre todo está lleno de adolescentes que toman su video, pero ¿por qué es malo? Porque quieren alcanzar un ideal que no es. Y que no existe, y esa parte tan bonita que se ve, tan estético en la vida cotidiana, pues no la tienes. No existe. Me llegan muchos adolescentes que sufren de anorexia, bulimia, porque quieren tener eso. Quieren tener eso que no son. ¿Cómo vas a alcanzar un cuerpo que no tiene filtro en la vida real? Entonces, y aparte absorbe mucho de su tiempo. Siempre es bueno que un adolescente tenga una actividad física por las tardes, escuela, actividad física, pero que no sea obligatorio, porque si tú lo obligas, ya estás otra vez llevando al adolescente a presionarlo. No se trata de meterlo en una burbujita, ¿no? Ay, no vamos a presionarlo. No. Se trata de comprensión, de comprender que es una persona él también. Muchos se etiquetan adolescente, no, es una persona. Es una persona que está en esta etapa de confusión y hay que apoyarlo y comprenderlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con TikTok? Muchas veces es una vida irreal, una vida que no puedes tener, que jóvenes quieren tenerlo, quieren tener una ropa que no tienen. También esto de la cuestión de la ropa provoca mucha ansiedad en los jóvenes. Me decía una chava, es que yo estoy muy triste, tengo mucha ansiedad. Y entonces ahí trabajamos qué es la raíz de la ansiedad, de dónde viene, ¿no? De dónde viene esta ansiedad. Y trabajando con ella es porque esta chava compraba mucha ropa en Shein. Okay. Shein es una talla muy chica. Esta chava estaba muy guapa, pero ¿qué pasaba? Compraba ropa y no le quedaba como la modelo. O no le quedaba, exactamente, o no le quedaba como las que lo exhiben en los modelos de TikTok. En TikTok hay mucho de que compro mucha ropa, etcétera, ¿no? Entonces, esto hizo que ella se sintiera mal con su cuerpo, estuviera pensando, se obsesionara con su cuerpo y estuviera pensando en que estaba mal en ella. Es que está mal en algo en mí. Es que estoy mal, estoy gorda. Y entonces ella empezó a sentir mucha angustia, mucho miedo de que nadie la quisiera, ningún chavo la quisiera, y al empezaba rechazo. Entonces a fantasear. Y dejó de vivir su realidad por una fantasía. Por meterse a una fantasía. Dejó de socializar. Dio por hecho entonces. Exactamente, dio por hecho y empezó a asociar que ella tenía que ser como las demás, que tenía que tener la vida de los demás, porque TikTok te miente. Te muestra una realidad que no es. Entonces, muchos chavos, como los engancha TikTok, muchos chavos los siguen. La mayoría tienen en sus celulares TikTok y la mayoría hacen TikTok y dejan de vivir su vida por querer tener la vida de los demás, que no saben que la vida de los demás es falsa también. A ver, aquí yo hago una pausa en lo que dices y lo he platicado con amigos también, pero no solamente TikTok, porque yo siempre digo en redes sociales todo se ve bien bonito y todo el mundo pone las cosas bonitas y está bien, pero yo digo cuando veo a alguien que va mucho a viajes y compra mucho, digo, habrá cosas que no publica y habrá momentos en que seguramente llora y renegará de la vida, pero no lo pone. Entonces yo pienso, bueno, pues es que nomás pone lo bonito, pero debo entender que esa persona que parece que viaja mucho, que tiene mucho dinero y que parece que siempre le va bien, habrá momentos también que son difíciles y complicados, mas sin embargo no los pone. Eso me da el parámetro a mí para darme cuenta pues que la vida es común y que solamente voy a ver cosas bonitas, pero esa no es la vida. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nos enfocamos en lo externo y es lo que yo le digo a los jóvenes. Viven enfocados en lo externo y esto les provoca la ansiedad, en lo que otros tienen y no en lo interno. Muchos se enfocan más en cómo se les ve la ropa que en lugar de cómo se sienten ellos ese día. La mayoría de los jóvenes no dicen, me siento feliz hoy. No, la mayoría de los jóvenes pueden decir, hasta algunos adultos dicen, ay, qué bonita me veo con esta ropa. Ay, qué bien se me ve. O sea, se enfocan tanto en lo externo que dejan de vivir lo interno y esto les puede provocar un colapso que los puede llevar a la ansiedad. Bueno, déjame ponerte, ya me estoy emocionando, déjame checar nomás el tiempo, no estamos bien, pero bueno, voy a ir a la pausa, pero te dejo la pregunta en el aire, que me parece un caso hipotético, porque bueno, también me toca en una escuela trabajar y ver a muchos adolescentes, y he visto muchos, Dora, pero muchos exageradamente, gente que sufre de ansiedad. Algunos, por ejemplo, alguna vez hubo una actividad en biblioteca, y una niña se tuvo que salir, pregunté al profesor y me decía, es que no puede aguantar mucho donde hay mucha gente, se tiene que ir. Digo, ¿qué pasa? Y tiene ansiedad, me dice. Bueno, y yo digo, bueno, ¿qué es eso de ansiedad? ¿Por qué?
Bueno, y otro caso de otra persona, de una niña que prácticamente no puede caminar por el tema de ansiedad. Digo, yo vi que la tienen que poner, sentar un rato hasta que se le pase porque dice sufre ansiedad y queda como si fuera un robot y no puede articular, tiene que un momento, ¿no? Que es lo que yo vi. Pero también este caso, para que me lo puedas comentar, caso hipotético, es de un chavo adolescente que tiene quizás 17 años y piensa todavía que no ha hecho nada y que dice él, no he logrado nada en la vida. Es decir, como si ya tuviera 80 años y piensa que no ha logrado nada y piensa que el tiempo ya se le está pasando. Cuando yo digo, bueno, espérame. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué hay eso? ¿Me lo comentamos ahorita? Claro que sí. Tú que has estado muy de cerca. ¿Usted tiene alguna pregunta? Es el momento. ¿Qué hay que hacer con nuestros hijos adolescentes? También ahorita le voy a preguntar. Como padres, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? Vamos a la pausa, regresamos. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Pon tu vida en equilibrio. Porque tú lo pediste. Te hemos escuchado. La mejor FM 102.7 trae para ti el Juego de las Estrellas 2023. Una constelación de los mejores artistas del momento. Están listos para enfrentarse en el diamante del béisbol. Te esperamos. La cita es este miércoles 15 de marzo a las 5 de la tarde en el Estadio Teodoro Mariscal. Consigue tus boletos en la regaladora con nuestros patrocinadores y escuchando a nuestros locutores. El Juego de las Estrellas es patrocinado por Wings Army, Restaurante El Galerón del Pata, Tacos El Richard, Laboratorio Celia Barraza, Apolo Platinum, Ford Plasencia Mazatlán, Total Play, Plaza Caya, Hotel Playa Marina, El Encanto Desarrollos, Chevrolet, Presta Más, Dinero para ti, Pollos Catalina, Carnicería El Cora, Powerade, Salón Coral, Proveedora Médica Fátima, Doctor Salvador Negrete Cirujano Plástico, Asaderos Orrante, Golden English, Nunker, Cervi, La Fuerza del Acero, La Churrascaría do Brasil, Curoda. el Juego de las Estrellas 2023. ¿Cómo activar la verificación de 2 pasos en mi WhatsApp? Las redes sociales han sido de gran ayuda para comunicarnos en los últimos años, pero conforme pasa el tiempo, hay personas que encuentran la forma de acceder a nuestras cuentas sin nuestro consentimiento. WhatsApp es una de ellas. Esta herramienta nos permite mandar mensajes de forma rápida y creativa en cuestión de segundos, pero ha habido casos de robos de cuentas a los que usualmente confundimos con hackeos, lo cual nos deja una duda muy importante. ¿Cómo podemos evitarlo? Lo primero que vas a hacer es ir a la ventana de ajustes dentro de tu WhatsApp, después a cuenta, verificación en 2 pasos y cambiar o ingresar PIN. Este dígito de 6 números te ayudará a que solo la persona que tenga esa serie pueda acceder a tu WhatsApp desde otro dispositivo. Por eso, es muy importante que lo guardes en un lugar donde no lo puedas olvidar y recordar no dárselo a nadie más. Ahora, tu información está segura. Equilibrio. Bien, estamos de regreso, estamos platicando sobre el tema de la ansiedad, enfocados directamente a los adolescentes. Me parece una plática, una charla muy buena para
para empezar a vernos dónde estamos como padres de familia también, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y ahorita te preguntaba sobre ciertas circunstancias, Dora, tú que estás enfocada y trabajas con adolescentes en el tema de ansiedad, te daba algunos ejemplos y uno de ellos te decía, bueno, hay alguien que piensa que a sus 17 años no ha logrado nada en la vida. Yo digo, espérame, si yo tengo más de 50 y he trabajado mucho, ¿cómo alguien que tiene 17 años piensa que no ha logrado y que la vida ya se le fue? Mira, o sea, ¿por qué un adolescente pueda pensar eso? como te comentaba, la vida es por etapas. Entonces, lamentablemente muchos jóvenes que vemos influencers, youtubers, se están saltando la etapa de la adolescencia como debería de ser, ¿no? Entonces, muchos jóvenes que sí están viviendo la etapa de la adolescencia como debe de ser, se comparan con esos influencers, que ellos tienen ya carros, tienen mansiones, tienen dinero, o sea, todo lo que te representan, ¿no? Okay. Y ellos dicen, no estoy haciendo yo nada. O sea, ellos, y se comparan ellos, dicen, yo estoy aquí en un cuarto y ellos tienen millones, casas, viajes. Exactamente, y entonces es cuando se empiezan a sentir abrumados, se empiezan a sentir frustrados. chiquitos. Sí, chiquitos y frustrados. Es como yo no estoy haciendo nada, yo no soy nada. ¿Y por qué? Porque se empiezan a comparar justamente con estos influencers que tienen su vida arreglada, se puede decir, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que tienen su vida arreglada. Y entonces ellos, los jóvenes, sufren porque quieren tener la misma vida que estos influencers. Y es cuando ellos dicen, yo no estoy haciendo nada con mi vida. ¿Quién soy yo? Porque entendamos que ellos están en búsqueda de su personalidad. Okay. Ellos están en búsqueda de su personalidad y muchos padres tienen mucho conflicto con los adolescentes porque los adolescentes están en la etapa entre quién soy yo y lo que me dice papá y mamá que debo de ser. Okay. Es una lucha constante que ellos están sufriendo, ¿no? Y justamente cuando ellos quieren determinar su personalidad, voltean a ver a su alrededor a los otros adolescentes y ven que los otros adolescentes influencers pues tienen todo entre comillas, ¿no? Porque en realidad no lo tienen. Ellos también padecen, ellos sufren ansiedad también, esos adolescentes que lo tienen pero todo. No lo publican quizás. Obvio que no, porque tienen una imagen. Quizás luego nos damos cuenta por alguna nota de alguno de ellos que tiene ansiedad, pero muy lejano, casi no lo sabemos. De hecho, se suicidan más. Sí. Se suicidan más justamente por eso y por la presión social, porque ellos tienen más presión. Pero los adolescentes que no viven este mundo no lo ven así. Y volvemos a lo mismo, se trasladan a una vida que no es, a una realidad que no es. Te comentaba que me encanta Guillermo del Toro, que hizo un comentario, él que dijo que él nunca se sintió más abrumado y frustrado en la vida que a sus 20 años. Él pensaba que no iba a hacer nada en la vida. Él pensaba que no, que se le había ido la vida, ¿no? A sus 20 años. A sus 20 años. Y lamentablemente ahorita ya no son 20, ahorita ya son de 15. 15, 16, 17, 18 piensan que a esa edad tienen que tener su vida arreglada porque es lo que la sociedad les están dictando, es lo que la sociedad te está mostrando, que a tus 20 tú ya tienes una casa, un carro, ya tienes toda la vida arreglada, ¿no? Entonces los jóvenes quieren seguir esto y en busca de esto es cuando padecen ansiedad porque dejan de vivir su vida. Es una de las claves que yo les recomendaría a los padres. A los padres yo les recomendaría que ellos tienen que situar a sus hijos en la realidad, menos realidad. Decía en una clase, decía una maestra, Facebook, menos face, más book. Okay. Entonces, es porque en ese tiempo no había TikTok, ¿verdad? Ni tantas redes sociales como ahorita, pero en ese tiempo estaba muy de moda el Facebook y ella decía, menos face, más book. ¿Para qué? Para que haya una mejor sociedad. Y para que los adolescentes puedan tener su propia personalidad. Pero ¿qué pasa si te enfocas en las redes sociales? Quieres vivir una vida que no es. Y que no existe. Y dejas de vivir tu vida. Dejas de, por ejemplo, los jóvenes dejan de hacer deporte. Yo siempre les recomiendo a los padres que sus hijos hagan un deporte por las tardes. Y sobre todo yoga. Ante todo eso, ¿no? Las personas que padecen ansiedad es muy necesario que hagan meditación. Si no les gusta yoga, puede ser mindfulness, que ahorita está muy de moda en España. Sí. Entonces, sí tienen que hacer una actividad física para que ellos se sitúen en su realidad y sobre todo que los padres tengan, sean compañeros de ellos, que tengan una actividad con sus hijos. No se trata de imponerles, se trata de estar con ellos. A ver, pero aquí hago una pausa también para preguntarte, y te lo pregunto como padre. Nos han enseñado, bueno, pues hay que hacer la rutina de todos los días, si llevas, hay que ir a la escuela, hay que pasar al menos con un promedio más o menos, y en ese trajín llevamos también a nuestros hijos y preocupados por ellos. Cuando el adolescente sufre de la ansiedad, ahora pregunto, ¿qué podemos hacer los padres? ¿Cómo actuar? Pues, ¿cómo hacerlos, Dora? Apóyanos ahí. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué sugieres? Yo sé que habrá muchas cosas que no se puedan decir en el programa por el tiempo, pero ¿por dónde le podemos entrar cuando tenemos un hijo que está sufriendo de ansiedad?
Lo primero es que los padres tienen que acudir a terapia, porque son los cuidadores y ellos tienen que tener la guía. Yo siempre les digo, como padres no venimos con un manual bajo el brazo como ser papás. Tenemos nuestros propios conflictos económicos, financieros y nuestra propia crianza, y entonces nos aventamos a ser papás. Y cuando se presenta el caso de que tenemos un hijo con ansiedad, no sabemos qué hacer. Entonces muchas veces queremos imponer lo que nosotros creemos o no confiamos en ellos. Lo primero que yo les diría a los padres es confíen en sus hijos, confíen en lo que les están diciendo, busquen apoyo tanto para ustedes, para que les guíen, les den información y no den por hecho. Porque muchos dan por hecho de que es que yo pasé y no se comparen, también es eso. Muchos dicen, yo pasé por eso y yo me iba a correr y no pasaba nada. Ay, es que estás exagerando. No etiqueten, no juzguen, no den por hecho las cosas, porque eso empeora la situación y pueden caer los hijos de una ansiedad a una depresión, ¿no? Que es lo que les comentaba al inicio, de una línea de tiempo. Del futuro te trasladas al pasado y el pasado es depresión. Entonces, si tú no comprendes a tu hijo, si no te enfocas en ayudarlo, en buscar apoyo también para que te guíen a ti como padre, cómo ayudarlo, tu hijo va a oscilar entre el futuro y el pasado. Entonces, muchas veces no se trata también de querer obligar a tu hijo a hacer algo que él no quiera. Tienes que respetar su espacio, ¿no? Y sacarlo también, sacarlo de eso. Vamos, de que si el hijo está todo el tiempo encerrado, yo les digo, hagan las tareas con las ventanas abiertas. Si tu hijo padece ansiedad, que se vaya a la sala a hacer tarea. Lo menos que pueda estar encerrado en un cuarto, ¿no? Mamá está ahí, pero no se trata de que mamá o papá hable. Con el hecho de que esté ahí su presencia, ellos se sienten bien. Otra de las cuestiones también que te comentaba es pueden hacer yoga juntos en familia. Es como vamos a enseñarnos a respirar, a tranquilizarnos. Y cuando el niño, el adolescente, ocupe el apoyo, papá esté ahí. Y decirle, ¿quieres que opine? ¿O quieres que nada más esté aquí sujetando tus manos? Y escucharlo. Y si él empieza a gritar, empieza, a ponerse inquieto, no juzgarlo. No decirle, cálmate, tranquilo. No, estoy aquí estoy contigo. Lo que tú ocupes, lo que tú quieras, aquí estoy. Porque la peor frase que puede escuchar una persona con ansiedad es tranquilo, no pasa nada. Es la peor frase que puede escuchar. A ver, si uno le dice y estamos en ese proceso, prácticamente lo decimos por nosotros, no por él. Exactamente. Tranquilo, no pasa nada. No hay que... Realmente ese tranquilo no pasa nada te lo quieres decir para ti, así como tú lo dices, ¿no? Es como realmente es como papá, tranquilo, calma, no pasa nada. Y en realidad sí está pasando. ¿Y qué hay que hacer ahí? ¿Cómo actuamos? Dices, ¿es solamente estar presentes? Exactamente. ¿Sin juzgar? Exactamente, sin juzgar, sin criticar y hacer lo que él considere, lo que él quiera hacer. Si quieres platicar, platicamos. Si quieres gritar, gritamos, ¿no? Entonces, porque estás en una crisis en ese momento. Es como yo les pongo el ejemplo. Cuando el mar está violento, ¿te vas a meter a nadar? ¿Te meterías a nadar tú? No, pues no. No, ¿verdad? Es lo mismo que una crisis de ansiedad. No te vas a meter a opinar. Es lo mismo, vas a esperar que el mar se calme para ya después meterte a nadar. Es lo mismo. Cuando tu hijo esté en una crisis de ansiedad, no debes de opinar. Debes estar ahí nada más con él y hacer lo que él te esté pidiendo. Sin criticar, sin juzgar, sin opinar. Ya cuando el mar se calme, quiere decir cuando ya haya pasado la crisis, ya le puedes externar lo que tú piensas, ¿no? Entonces es compañía más que nada. Ellos es lo que necesitan, compañía. Sin decir nada, sin presionarlos. Y hay que tomar en cuenta algo. No porque vayas a terapia quiere decir que no va a volver la ansiedad. Va a volver la ansiedad y quizás con fuerza. Pero cuando vas a terapia ya vas a saber qué hacer con la ansiedad cuando se presente. Aprendes a manejar la ansiedad, no a que la ansiedad te maneje a ti. Porque hay muchas cosas que pueden detonar la ansiedad. Y hay que saber qué es. En terapia se trabaja eso. ¿Cuál es la raíz de la ansiedad? ¿Qué es lo que provoca la ansiedad? ¿Y qué hacer cuando se presente? Entonces, como padres estamos haciendo mal imponer, decir... Es decir, solamente acompañarlos. Así es. Sin enjuiciarlos. Es que tampoco vamos a juzgar tanto a los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer. Nosotros queremos lo mejor para ellos. Nosotros como padres queremos lo mejor y sufrimos al ver a nuestros hijos sufrir y no queremos que ellos sufran. Por eso es que vamos a esas frases de cálmate, no pasa nada, porque realmente no queremos que nuestros hijos sufran, no por hacerlos sufrir. Pero sí está mal que lo digamos, ¿no? Es justamente por eso estoy aquí, para hacerles saber esto y tengan esta información, porque no sabemos muchas veces, hacemos. Dora, también preguntarte, ahorita hablamos de escuela,
En ese sistema educativo también, pues algunos son escuelas son más rígidas, muchas tareas. Eso también provoca, o sea, algunas escuelas quizás de cierta manera su forma de ser tan rígidas, tan dedicadas quizás por tener alumnos sobresalientes, han provocado de cierta manera que tengamos muchos alumnos con ansiedad. Claro que sí, sobre todo cuando no tienen las herramientas los profesores de cómo manejarlo, ¿no? Muchos profesores son demasiado exigentes. Vamos, también hay otra cuestión, ahorita que me recordé en pandemia. En pandemia no había un horario en las escuelas públicas. Llegaba a terapia a las 7 de la noche, algunos de mis pacientes con la libreta en la mano. Y así notaban, espérame, Dora, espérame. Y yo, ¿qué pasó? Es que tengo que entregar a las 8, cuando su turno era en la mañana. Entonces, ¿en qué momento, en pandemia, se les permitió a los profesores que tenían que entregar tarea a los jóvenes a las 8 de la noche? Ajá. Entonces, esto provocó mucho estrés en los jóvenes en pandemia. La exigencia de más de parte de los profesores, no sé si sea de los profesores o parte de la SEP, sinceramente no sabré decirte, pero en estos casos yo les decía, es que en pandemia fue el peor miedo que tiene uno. Llegaba uno de la escuela, aventaba la mochila y se acostaba en el sofá. Uh-huh. Ya no había escuela. Hasta en la tarde uno hacía las tareas. Y no, tenías la escuela en casa. Tu hogar, el lugar de descanso, tu lugar de tranquilidad, de paz, se convirtió en tu escuela. Y las 24 horas prácticamente. Exactamente. Y la peor pesadilla de muchos jóvenes se convirtió en realidad, tener al profesor en casa. Porque muchos se liberan cuando estás en casa, ya te liberas del profesor. Y no. En pandemia no tenías un horario fijo. Te mandaban demasiada tarea que en realidad cuando estás en clases no la tenías. Y muchos jóvenes sufrieron ansiedad también por esto. Pero no sufren mucha ansiedad en sí. Muchos jóvenes no te dicen, es por la escuela, sino que se detona por otra causa. Okay. Pero en realidad es cuando vemos en terapia la raíz que en realidad sí era por la escuela, ¿no? Pero ellos no lo quieren ver así. Ellos pueden decir, es que me da miedo ir a galerías porque hay muchísima gente. Pero en realidad es porque tienes mucha presión por la escuela. Entonces esta presión te provoca ansiedad y hace que no quieras socializar, y ya cuando vas a galerías ves tanta gente y es cuando dices, no, me voy, y hasta vomitan. Sí. Entonces es por eso que es importante saber la raíz y sobre todo no presionarlos tanto con la escuela. Yo les comento, es un número, la calificación es un número. Vas a la escuela a aprender. No vas a sacar un 10, vas a aprender, a educarte y a conocer más. Y cuando les comento eso, como que se calman más. Cuando les digo, no vayas por un número, ve por un aprendizaje, ve para conocer más. Y es como que ellos se calman cuando les digo esto, ¿no? A los adolescentes. Dora, ¿hasta dónde puede llegar un caso extremo de ansiedad? Vamos, hay ansiedad patológica. Hay una ansiedad que no necesitas ir al psiquiatra. Una ansiedad, vamos en terapia, vamos viendo que la ansiedad es común. Pero cuando ya la ansiedad te controla tu vida totalmente, es cuando ya ocupas ayuda de psiquiatra y empiezas a tomar medicamento. Pero cuando se ignoran estos síntomas, puede llegar a suicidarse por la desesperación de no sé qué hacer. Ok, nomás deja hacer una nota ahí. Y ahorita que lo dices, platicaba yo con una adolescente hace muy poquito en una escuela. Se quedaba ahí, empezamos la plática y me empezaba a contar que sufrió de ansiedad y que también tenía principios de depresión y que en algún momento se había querido quitar la vida, ¿no? Me acuerdo que lloró mucho en esa parte y yo decía, ¿hasta qué punto los hemos dejado solos también? ¿Hasta qué punto están ellos? Y me hablaba de esos sentido de que a veces, en palabras más, palabras menos, en que no sentía el apoyo y que se sentía sola. Entonces tenemos que hacer algo quizás y tenemos, como dices, estar presentes hoy más que nunca, ¿no? Sí. Y estar presentes no de que se va a pasar, échale ganas, sino estar presentes de corazón. Exactamente. Y tenemos que apoyarnos también en ustedes, Dora, que son los que saben, que conoces. ¿Tú tratas ahorita a gente que tiene problemas? O sea, ¿te enfocas en esa parte de adolescentes? Sí, adolescentes y con ansiedad. Mira, hay una cuestión. Yo he visto que cuando los padres, yo les digo que hagan alguna actividad con sus hijos, hasta la han hecho de enfermeros. De que, por ejemplo, si el hijo tiene miedo de que las agujas, yo le digo en terapia, ¿no? Al papá, tú vas a ser el doctor y la mamá va a ser la enfermera.
y van a tratar al hijo y van a creer que esta pluma es la jeringa, ¿no? Y aquí hasta ahí en el sillón los acuesto y entonces suena chistoso, pero eso quitó la ansiedad en el niño hacia las jeringas, ¿no? Cuando el apoyo de los padres está totalmente, el niño sale más adelante que los que no. Que los que tienen, porque hay muchos padres que tienen renuencia, porque tienen sus costumbres muy arraigadas, sus ideas, muy pensamientos tradicionalistas a lo mejor. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? El niño no avanza o el adolescente no avanza como debería de ser y es cuando el adolescente no se siente apoyado, se siente como solo. Me siento solo, no sé qué hacer. Entonces, ¿pero qué pasa cuando los padres apoyan? Hacen todo lo que el psicólogo les dice y el adolescente también y no sale adelante el adolescente. Hay una cuestión. Creen que la ansiedad se va a quitar. Es una de las cuestiones. Están esperando que la ansiedad de manera se vaya. natural. Como si fuera una enfermedad. Y necesitan entonces el proceso. Necesitan entender que la ansiedad siempre va a estar ahí, tanto padres como hijos. Porque piensan que tienen la esperanza de que ir a terapia o haciendo todo lo que se debe de hacer, se va a ir la ansiedad. Ya voy a vivir sin ansiedad. Entonces, esta esperanza los hace preocuparse más y mantener viva la ansiedad. Ok, Dora, el tiempo en radio se nos va. La charla me encanta porque nos permite aprender. ¿Dónde te pueden encontrar, Dora? Sé que te dedicas a esto, a trabajar con adolescentes. ¿Dónde te pueden encontrar? Dame, por favor, tu información. Ok, yo tengo mi consultorio en una clínica que es Avenida Reforma. Puede hacer previa cita al número 6691 96 69 73. La voy a repetir, 6691 96 69 73. Sí. Ok, previa cita. Sí, con previa cita pueden hablar, mandar un WhatsApp y un mensaje de WhatsApp y ya yo les confirmaría la cita. Ok. Y ya tienes mucha experiencia con esto, con ansiedad y los adolescentes. A mí me encanta trabajar con adolescentes, sinceramente, porque son muy abiertos y ellos necesitan ser escuchados, y sobre todo con los padres. Bueno. Regularmente trabajo con niños, adolescentes y con sus padres. Ok. Dora, muchas gracias. Muchas gracias. Yo espero que tengamos otra oportunidad de charlar. Claro que sí, cuando me invites, aquí estamos. Ya está la invitación, ya luego nos ponemos de acuerdo. Gracias, el tiempo se nos va. Muchísimas gracias. Que pasen buen fin de semana. Mi nombre es José Manuel Manjarres, el Tigre. Álvarez y Arrasola Radiólogos, Gobierno del Estado, presentaron. Hoy nos hemos enriquecido de nuevos conocimientos y reflexiones que nutrirán nuestra vida y fortalecerán la armonía, positividad y bienestar en nuestro día a día. Gracias por hacer este viaje juntos. Tenemos una cita el próximo programa para poner nuestra vida en equilibrio. La Cuaresma